amigos? Buenas tardes. Desde el estudio de video y de audio de Naciones Unidas aquí en Ginebra les transmite Juan Gasparini. Tengo el honor y el placer, seguramente, de entrevistar a Juan José Lozano, de origen colombiano, realizador de películas, y en este momento ha sido estrenada en el Festival Internacional de Film y Fórum de Derechos Humanos aquí en Ginebra su última película, Jungla Roja. Juan José, buenos días. Buenos días, gracias Juan. Bueno, es un desafío presentar una película cuando no tenemos muchas imágenes. Quizá podamos mostrar después de la entrevista algunas fotos o algunos pequeños extractos de la película, pero Jungla Roja es una película basada en los correos electrónicos de un líder de la FARC en Colombia, Raúl Reyes, que estaba en una zona colombiana vecina a Ecuador y que fue asesinado por la represión, por la guerra interna que existía entre la FARC y el Estado colombiano. De esos mails, tú contarás, pero se citan por fechas determinadas en tu película, algunos que van mostrando la evolución del grupo de Raúl Reyes. Raúl Reyes era el número 2 de la FARC, estaba al frente de un sector de la guerrilla en esa zona y tenía a su cargo, digamos, había alguna serie de secuestrados, personalidades, muchos secuestrados que estaban siendo negociados para ser liberados a través de un intermediario suizo, en este caso, Jean-Pierre Gontard. Bueno, es todo ese proceso y de discusión, porque también se ven por esos correos electrónicos los intercambios entre Raúl Reyes y Marulanda, que era el jefe supremo de la FARC, mejor vas a ser vos, Juan José, que nos vas a resumir un poco mejor la trama, y hay todo un desenlace, y hay fotos, hay reproducción de situaciones que fueron creadas en un estudio, pero que representan la realidad en que vivían esos guerrilleros de la FARC. ¿Cómo surge la idea de hacer eso? No solamente porque te encontraste con la posibilidad de consultar los emails, digamos, ahí hay también una voluntad artística de abordar esto, porque es representativo de una situación dramática, histórica, de un país latinoamericano que es el tuyo. Claro. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Juan. No, como colombiano yo me he interesado en hablar de ese país, en tratar de entender ese país, el momento histórico de los últimos 20, 30 años y tratar de contarlo a través de mis películas. En el 2012, en el 2011-12, yo acabo un documental que se llama Impunity, estrenado en salas de cine, que se encarga un poco de entender y destripar la máquina paramilitar, de tratar de entender el fenómeno, esa máquina de guerra fascista que fue el paramilitarismo, con algunos sectores de la política nacional, regional. Y después de ese documental, yo quise interesarme en un actor del conflicto del que se habla muy poco. Se habla muy poco en el cine, que son las FARC. Es decir, hay una gran cantidad de reportajes, de documentales, de notas periodísticas sobre las FARC, pero me doy cuenta que no hay ninguna película de ficción, no hay ningún libro que trate de entender quién es el guerrillero. Y me parece que es algo muy significativo de lo que somos como sociedad, porque si algo nos ha definido como sociedad en Colombia, es el conflicto armado, es el guerrillero, más que el fenómeno narco. Y cuando tú miras el fenómeno narco, hay una gran cantidad de telenovelas, de películas de cine, de libros, es decir, existen en el imaginario, en la literatura, en las artes, existe la figura del narcotraficante. Pero el guerrillero no, el guerrillero está lejos, es una persona extraña, es como si nos diera miedo a acercarnos a él. Y yo quise tratar de entender qué era la guerrilla y cómo una guerrilla, como las FARC, en ese momento la guerrilla más vieja del mundo, había logrado vivir durante tantos años en la selva. Y me di a la tarea de
de empezar a hacer un documental. Inicialmente iba a hacer un documental para entender eso. Y me encuentro con los correos de Raúl, con una parte de los correos que son públicos. Y a partir de ahí empecé a jalar diferentes hilos para tratar de tener acceso a la mayor cantidad posible de correos. Y me encuentro con un documento que es excepcional para entender el alma de las FARC en ese momento histórico de los años 2000 en el que tantas cosas pasaron. Y sobre todo Raúl, me encontré con un personaje de novela, y yo me dije, esta puede ser una manera interesante de meterme en esta historia. ¿Por qué? Porque Raúl Reyes no es el comandante más emblemático de las FARC, no es un comandante carismático, no era un comandante carismático, no era un guerrero, no era el guerrero como Mono Jojoy, que era el comandante militar, no era un intelectual como Alfonso Cano, que fue el comandante máximo de las FARC. Pero Raúl Reyes era la persona que mejor encarnaba el alma y el ADN de las FARC. Era un típico producto de la escuela ideológica de las FARC. ¿Y quién era ese personaje? Yo me encontré no con la imagen romántica del revolucionario, sino con la imagen de un burócrata gris, más bien discreto, que se encargaba de administrar el poder que las FARC habían construido en 40 años de lucha en el sur del país. Y me pareció que era una manera muy interesante de contar no solamente ese momento histórico de Colombia, pero de alguna manera de tratar de entender mejor la dimensión humana de una serie de personajes que se vieron atrapados en una guerra que terminó como conocemos. Ok, sí, terminó, como todos saben, en los acuerdos de paz que se celebraron entre la FARC y el gobierno colombiano, del gobierno de Santos, firmados en el 2006. Y para volver a Raúl Reyes, yo me encuentro con una película, que es la que vos has descrito, y me doy cuenta de que tú te encuentras con Reyes un poco en la parte final de la historia de la FARC, cuando hay un declive, digamos, del poderío de la FARC. Además, él tiene en la administración todo esto del canje de los secuestrados, donde no hay acciones de guerra muy importantes, y el tema de los canjes de los detenidos que les podía dar una salida honorable, digamos, para ellos. Pero yo creo que la parte que se ocupa tu película es el declive, la pérdida de la fuerza y signos de degeneración en cuanto a la guerrilla. Vos ves ahí escenas que ustedes van reproduciendo, donde aparecen el mesianismo, donde aparece el machismo, la deserción, la traición, las ansias de protagonismo de Reyes, un poco el delirio que él tenía con respecto a la valoración de la situación política. Creía que una relación de fuerzas era infinitamente más favorable de la que le era en realidad. Y yo creo que vos mostrás un poco ese deterioro y ese eclipse, digamos, del poder del grupo que dirige Reyes, con la introducción del tema de los dibujos animados, si los podemos llamar así, porque hay una acechanza de que la muerte se aproxima. ¿Cómo describís un poco ese túnel de que vos vas viendo que eso va a terminar en una masacre? Por lo menos yo lo percibí así. No, tú lo describes muy bien, muchas gracias. Sí, la película cuenta un momento histórico que empieza justo después del 2001. Entre el 98 y el 2001 hay un periodo de negociación con las FARC, el tercero en la historia de negociación entre el gobierno colombiano y FARC, que es el periodo del Caguán, que termina en un gran fracaso. A partir de ese momento es la degradación total de la guerra, de los dos lados, es decir, el Estado colombiano a través de su ejército es la degradación moral también del combate, pero en las FARC también se ve exactamente más o menos lo mismo.
¿Cuál es ese momento histórico también? Venimos del 11 de septiembre del 2001. Las FARC acaban de ser incluidas en una lista de grupos terroristas. Y Raúl Reyes propone a la organización, porque es él el que está al origen de esta política de intercambio de prisioneros, que se llama intercambio humanitario, lo llaman ellos, con el objetivo de ganar protagonismo, ganar presencia mediática y recuperar el nombre, que lo saquen de esta lista de grupos terroristas y recuperar la estatura política que tenían antes. Que es una estatura política que ellos mismos se encargaron de perder. Es decir, si tú miras en la historia de las FARC a comienzos en los años 80 y hasta comienzos de los 90, tú te encuentras con una guerrilla pobre, mal armada, incapaz de afectar las bases del establecimiento colombiano, pero con una conexión muy fuerte, con una base social muy fuerte en ciertas regiones del país. 10 años después, a finales de los 90, encuentras el fenómeno inverso, es decir, encuentras una máquina de guerra muy poderosa, capaz de desestabilizar los cimientos de la institucionalidad colombiana, pero completamente desconectada de su base social. Y por la verticalidad de la organización, es decir, si Manuel dice que las cosas son así, pues así es. Raúl era el segundo comandante. Ellos van a adherir a esta propuesta de Raúl de hacer del canje humanitario la punta de lanza para recuperar el nombre, y a partir de ahí pues ya es en francés se dice la dégringolade, ¿cómo se dice? El deterioro, hacia la desaparición, hacia el desmembramiento. Digamos. Completamente. Hay un email muy fuerte, entre todos los emails que encontramos, en donde Manuel Marulanda le dice a Raúl, hay que parar esto del secuestro, es decir, tenemos que devolver a los retenidos, tenemos que acabar con esto, porque nosotros no estamos, la guerrillerada no está para cuidar secuestrados, sino para ir a pelearle el poder a la oligarquía. Y Raúl no escucha. Raúl no escucha porque cuando se termina el Caguán 2001, en el secretariado deciden que Raúl Reyes debe desplazarse a un sitio que Raúl escoge estratégicamente como el sur de Colombia, para continuar con las relaciones internacionales que se habían desarrollado en la etapa del Caguán. Este sitio es un sitio en la frontera con el Ecuador, y de manera muy inteligente, pues Raúl pone su campamento allí, de manera que periodistas, amigos de la causa, negociadores, cualquier persona interesada en continuar a hablar con las FARC, aterrizaban Quito, y desde Quito al campamento eran alrededor de 12 horas. Y se burlaba la vigilancia de los servicios de inteligencia colombianos. Esa misión, de acuerdo a los correos electrónicos, debía durar no más de 6 meses. Y esos 6 meses se convierten en 6 años, y Raúl nunca vuelve. Y en esos 6 años Raúl se va desconectando poco a poco del secretariado, se va aislando y se va creyendo su mentira, y se va creyendo su cuento, y se va perdiendo. Claro, que van ganando la guerra. Sí, que lo dice él. Sí. Y se va desconectando, y la guerra se va degradando, se va llevando todo por delante, y la muerte de Raúl marca un quiebre en la historia de las FARC. A partir de ahí, una semana después, otro miembro del secretariado de los 7 es asesinado por su guardia, Iván Ríos. 2 semanas después muere Manuel Marulanda de un infarto. 3 meses después se liberan el grupo de secuestrados grande, Ingrid Betancourt, los 3 ciudadanos norteamericanos, agentes de la CIA, militares. Es decir, a partir de ahí se crea una hemorragia en las FARC, el golpe a la moral revolucionaria es bastante fuerte. Es el primer comandante de ese rango que muere en combate. Coincide también después con un cambio de gobierno, el gobierno de Santos, que llega en el 2010, y con la dirigencia de Alfonso Cano en las FARC, se inician estas negociaciones, esta fase secreta de negociaciones, y las FARC y el gobierno entienden que seguir en esta confrontación no tiene sentido, y se sientan las bases del proceso de paz. Sí. A mí, toda esa parte final en la que hay una degradación y un derrumbarse del sector de la FARC que observa tu película, me hizo acordar a la novela de Joseph Conrad, El viaje al corazón de las tinieblas, que es la base de la película de Apocalipsis Now, concretamente.
Hay también un río en la que van descendiendo, que van conociendo cosas extrañas, y que van con el objetivo de alcanzar la eliminación de algo, de un problema, como es en la película que es Marlon Brando, que se ha desertado, el coronel Kurtz. El coronel Kurtz. Y a mí me hizo un poco recordar, porque ha habido ahora una versión revisada de Apocalipsis Now, donde se han agregado otras cosas, etcétera, etcétera. Y creo que sin saberlo, Reyes, y tal vez quizás sin vos ser consciente, a mí me hizo acordar un poco a ese derrumbe, digamos, de una operación militar con todas sus reglas supuestamente lícitas y qué sé yo, se transforma en algo muy difícil de definir, digamos, en cómo termina Reyes, porque hay hasta infiltración, hay una mujer que es que se da vuelta dentro de la guerrilla, donde le han puesto transmisores en una teta y en una muela, concretamente, o sea que hay infiltración. Y yo creo que en los ataques, dado que hay una protección por parte de la jungla, en los ataques tan claros que les hacen las fuerzas represivas, hay un dominio de la tecnología de observación por parte de los colombianos que creo que vendría prestado o aportado por los Estados Unidos, porque hay un dominio de la tecnología electrónica para ganar la guerra, notorio en la película. No sé, esa es la impresión que a mí me dio. No sé vos qué conclusiones sacás, porque vos tenés los mails solamente, pero también tenés que hacer jugar tu imaginación. Claro, sí, por eso digo yo, esta es una película, es decir, hay una base histórica, hay unos personajes históricos que existieron, unas situaciones que existieron. Nosotros leímos unos 11.000 emails, los estudiamos, los clasificamos por personajes, situaciones. Luego yo fui a encontrarme con una gran parte de los sobrevivientes de esa correspondencia, otros comandantes de las FARC, colaboradores de las FARC, periodistas, gente que estaba mencionada allí para tratar de entender y de armar mi película. Una vez hecho ese trabajo documental, yo me dije, esto tengo que contarlo de otra manera, es decir, tengo que utilizar otras armas para poder contar esta película como yo quería contarla. No, pues sos prisionero de las imágenes, tenés que tener imágenes para... Y es ahí donde interviene la ficción, y yo me digo, esto, yo tengo que escribir un guión. Entonces, la película tiene un formato híbrido que juega entre la ficción, el documental, con la animación. Yo tengo que despegarme de una cierta realidad para tratar de entender mejor al personaje que quiero contar. Yo creo que hay una posibilidad de utilizar la imaginación de forma lícita, y hay incluso una palabra que lo identifica, que es el decudrama, es decir, vos sabés que las cosas ocurrieron, que el enemigo entró por acá, que ocurrió algo, pero no sabés exactamente cómo sucedió, pero conocés cómo se gestó la situación y cuál fue el resultado. A partir de ahí, sin violar los resultados, digamos, vos tenés lícitamente la facultad de apelar a la imaginación para saber cómo potencialmente se pudieron haber desarrollado los hechos que empezaron y concluyeron de una forma que sí podés probar. Claro, pero más allá de esa verdad histórica, exactamente por dónde entraron los tiros y todo eso, me interesaba captar la esencia de ese personaje. Y para poder hacerlo yo me dije, tengo que entrar en la cabeza de Raúl Reyes. Tengo que conseguir un actor que encarne a ese personaje y que pueda hablar, no como él hablaba, pero sí con el espíritu en el que él hablaba. Pero más allá de eso nos dijimos, una vez entendida esta reflexión sobre el personaje, nos dijimos, la animación puede permitirnos una mayor libertad, y la animación puede ser la mejor herramienta para entender ese mundo paralelo en el que vivía Raúl, muy conectado a una realidad difícil, la selva, la humedad, los combates, los mosquitos, todas estas cosas, pero también sus sueños de que sí iba a tomarse el poder, de que sí iban a llegar triunfantes a Bogotá, y entonces creamos una imagen nueva para despegar al espectador y que pudiera entender esa historia con una distancia que le permitiera entenderlo mejor.
Claro. No sé si... Y el personaje central cae en una suerte de delirio que es igual que en la novela de Conrad, digamos, y él lo disfraza, Joseph Conrad, en el tema de que yo estoy en contacto con el horror, con el horror, Sí. con el horror. Y esto es un poco, vamos a tomar el poder, como si la victoria estaba ahí y cuando estaban cada vez más cerca de la destrucción. Es una gran paradoja porque el computador se vuelve el computador en el que trabaja Raúl. O sea, como todo buen burócrata, su arma era el computador y pasaba mucho tiempo en el computador, escribía mucho y a muchas personas. Y ese computador que lo conecta con el mundo, lo desconecta de la realidad al mismo tiempo. Es decir, la ventana que tenía era ese computador, un poco como Trump con Twitter, aquí con la atención acá y desconectado completamente del mundo. Raúl no estaba loco, yo no creo que estuviera loco, pero sí había una desconexión con la realidad muy grande. Bueno, pero no cuento esta escena porque para no... No, yo creo que ya ha dado suficientes pistas Juan José Lozano para interesarlos en ver la película que está siendo proyectada en el festival aquí en Ginebra, pero tengo entendido que va a ir a los cines suizos y tengo entendido que también va a haber una difusión en Europa, no sé en América Latina. Sí, la película es una coproducción suizo-francesa, entonces va a salir de manera simultánea en los cines en Suiza y en Francia, muy probablemente en el mes de junio. Y estamos en conversaciones para que la película llegue a Colombia y algunas salas de cine en América Latina, Argentina, Chile, México. Estamos en eso. Muy bien. Fue un proceso de 9 años, ya terminamos, ahora la película Camina sola. Camina sola y tiene que encontrar su Cuando público. se te escapa el producto ya no lo controlas más. Sí. Bueno, amigos, ustedes han visto que hay múltiples motivaciones para ver esta película, para los que se interesan por las luchas de liberación en América Latina, Jungla Roja, y espero que concurran a ver esta película si están acá en Suiza y esperar qué va a pasar en Francia y en América Latina. Gracias, Juan José, y desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.